Bueno, ponemos a grabar y largamos. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de los antecedentes en el mobiliario urbano, y vamos a irnos, ya les dijimos, no se asusten que no somos una cátedra de historia, pero es interesante ver, ¿no? De dónde venimos, ¿eh? De dónde venimos. Y entonces hay como 4 momentos en la historia, que resultan como imprescindibles de conocerlos. Y, y el primero de ellos es, obviamente, como dice acá el título, la Edad Antigua, ¿no? Aquí en la Edad Antigua tenemos que hablar de lo que era la Mesopotamia, Egipto, Grecia y el Imperio Romano, ¿no? La Mesopotamia, ubicada por donde hoy está Turquía, aproximadamente, Egipto, Grecia, bueno, y el Imperio Romano, que tomó una serie de países de lo que es la actual Europa, ¿no? Y fue, digamos, es muy importante porque es la salida de la aldea y el paso a la ciudad, estructurada de forma muy, muy parecida a como son nuestras ciudades actualmente, ¿no? Cuando uno mira o ve una vista o un plano una vista aérea o un plano de esas ciudades, ve que hay un parecido muy, muy grande con la estructura de lo que son nuestras ciudades actuales, ¿no? Esas divisiones de calles, de manzanas, esas plazas, ¿no? O la plaza principal rodeada de los edificios públicos, ¿eh? La estructura era muy, muy similar. ¿Por qué? Porque era muy importante en esa época, ya en la Edad Antigua, el transporte, ¿eh? Tanto por agua como el transporte terrestre. Era muy importante el comercio, ¿eh? Las ciudades tenían una organización social y política, generalmente en torno de esa plaza estaban, bueno, los edificios más importantes de gobierno, religiosos. Generalmente esa plaza era una plaza seca, no era como las plazas verdes que conocemos nosotros ahora, eran unas plazas secas, y donde usualmente se instalaba el mercado, que era una instalación efímera, ¿no? Era una instalación que se armaba y se desarmaba mientras funcionaba. Entonces, estas ciudades eran ciudades además amuralladas para protegerse de los enemigos, con una serie de puertas de acceso, y donde ya había una noción de lo público y de lo privado, ¿eh? Ya acá empiezan a aparecer incluso en Grecia, tanto Platón como Aristóteles empiezan a hablar en sus escrituras acerca de política, de que lo público debe ser mantenido por los ciudadanos a través de los impuestos, ¿no? Como pasa ahora. Digo, como tenemos en nuestras ciudades actuales. Y era fundamental entonces, por esto del comercio, y del transporte, que estas calles estuvieran cercanas al agua, ¿no? A un río, sobre todo también para poder obtener el agua necesaria para la vida, tanto de las personas como de los animales. Las calles, que permitieran el transporte de caballos, mulas y carros. ¿Mm? Los ríos también, porque algunas de estas ciudades que vamos a ver eran ciudades portuarias. Y, y por último, el tema obviamente del mercado, que era donde se desarrollaba
la mayor parte del comercio o el comercio más importante de mercancías. Hay algunos, si bien, a ver, no hay muchas cosas que se hayan conservado, ¿no?, a través de tantos años, pero hay muchas situaciones que han sido descubiertas, tanto a través de hallazgos de arqueólogos, como algunas cuestiones que han quedado, ya sea, digo, en algunos elementos que se han conservado por la materialidad que tenían, y en otros casos porque, por ejemplo, en el caso de las ciudades egipcias, hay frescos o hay papiros que tienen pinturas y que reflejan o donde aparecen algunos elementos que nos dan indicio de que ya había algo de equipamiento urbano en esas épocas, ¿no? Si miramos, por ejemplo, esta área de la ciudad de Luxor, vemos lo que yo les estaba comentando, ¿no? Vemos una estructura donde hay una plaza en el centro con una serie de edificios, que deben haber sido estos edificios, ya les digo, los edificios gubernamentales, religiosos, que ocupaban esa área, y alrededor, ¿no?, lo que tenía menor importancia. Hacia la periferia, ¿no es cierto? O sea, en torno a este centro vivía la gente, los políticos y la gente más adinerada de la ciudad, y hacia las afueras las clases más humildes, ¿no? En el caso de Egipto, bueno, hay algunos papiros y frescos que muestran algo de equipamiento urbano, que se ha perdido porque había algunos elementos construidos en madera, obviamente, que con los años se han deteriorado, pero sobre todo se hace hincapié en que los exteriores, sobre todo de los edificios públicos, estaban adornados con estos maceteros o jardineras, que se utilizaban tanto en los interiores como en los exteriores. Generalmente las estructuras estas efímeras del mercado eran estructuras de madera y tela, en la mayoría, digamos, de las ciudades, ya sea de la Mesopotamia, de Egipto, de Grecia o del Imperio Romano. Se utilizaba la madera para armarlos, se utilizaban telas, ¿no? Y entonces luego se desarmaban, para volver a lo que era la imagen, digamos, de la plaza. Generalmente las calles, dependía del rango que tuvieran, podía haber calles o avenidas, a veces estaban enmarcadas de acuerdo al grado de importancia que tenía por algún pórtico, o algún arco, que, que resaltara, ¿no?, la importancia de esa vía, o bien podían tener a veces una serie de columnatas, ¿no?, en sus bordes. Hay, ¿eh? Hay un descubrimiento que fue el de Pompeya, el de la ciudad de Pompeya. Ustedes saben que Pompeya, en el año 79 después de Cristo, sufre, ¿no?, la erupción del Vesubio, del volcán Vesubio, que estaba muy, muy próximo a la ciudad, y la ciudad queda cubierta, obviamente que además de la lava que mató a un montón de personas, la ciudad queda cubierta por una capa gruesísima de metros de ceniza, que eso hace que la ciudad se conserve. Creo que la ciudad fue descubierta en el año 1700 y pico. Ahí se empezaron las excavaciones, y entonces ver a Pompeya nos lleva un poco por el nivel de conservación que tuvo, por toda esa capa de cenizas que la protegió. Pompeya es una ciudad
que nos puede dar un panorama de lo que era el mobiliario urbano de esa época y de cómo estaban, ¿no?, estructuradas estas ciudades. La ciudad tenía, en el momento de que ocurrió, bueno, la erupción del volcán, tenía 16.000 habitantes y murieron más de 3.000 personas durante la erupción. Esto que vemos acá, bueno, esta es una foto de la plaza, donde estaba ahí las columnatas esas que se ven atrás son del edificio del Foro, que era el edificio de gobierno, también era un edificio religioso, y esta plaza, y en esta plaza se desarrollaba el mercado, ¿no? Es interesante, es muy interesante el caso de del Imperio Romano, porque los romanos fueron de los primeros en diferenciar las aceras o las veredas de la calle, ¿eh? En separar lo que era, digamos, en separar bien lo que era público de lo que era privado. Incluso de tener, de tener ya instalaciones, por ejemplo, de desagües pluviales, que aparecieron acá. Incluso hay casos en los que se han descubierto en esta ciudad hasta cañerías de bronce y de plomo, ya en esta época. Piensen de cuándo estamos hablando. Esta es otra foto de esa área, de la Plaza del Foro. Acá vemos un poco más como para tener una idea de lo que era la ciudad, del tamaño que tenía, de la proporción. Y aparecen en las casas pompeyanas, y quedan rastros de lo que era el mobiliario exterior, ¿no? Muebles de exterior que se hacían en piedra o en cerámica, que estaban en los jardines, amoblaban de esa manera los jardines de las casas. Y obviamente se cree que el mobiliario urbano, o se afirma más que se cree, que el mobiliario urbano partió de lo que era el mobiliario exterior privado, ¿no? Entonces, los asientos que acá eran individuales, fueron colectivos para el exterior. Aunque, por ejemplo, no han quedado rastros de esos, por ejemplo, de esos asientos, de esos bancos, porque se supone que estaban hechos en cerámica, bueno, y se destruyeron totalmente. Fíjense acá lo que les decía yo de las calles estaban pavimentadas, ¿eh? Fíjense el nivel de la vereda y el nivel de la calle. Allá al fondo, ahí si ven el mouse, ¿lo ven ahí? Esas tres como piedras que hay ahí. Vamos a ver ahora ahí se ven, bueno, obviamente las construcciones. Acá se ve un poco más en detalle. Estas piedras eran como la senda peatonal actual, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? Funcionaban como reductores de velocidad, de los carros, y permitían que la gente pudiera cruzar las calles en casos cuando, por ejemplo, las calles estaban inundadas, a lo mejor, y entonces para que la gente pudiera cruzar las calles. Además, estas piedras tienen una separación que es muy similar entre unas y otras. Hay calles que son más anchas, que van a ver que tienen mayor cantidad de piedras, y calles que son más angostas, que tienen menos cantidad, pero se cree que estaba como estandarizada la separación entre las ruedas de los carros, para que pudieran pasar perfectamente
las ruedas entre el cordón y las piedras o entre las piedras. Y acá aparece ahí lo que se ve adelante, es un pozo de agua, una fuente o un bebedero, que servía para dar agua tanto a las personas como a los animales. Estos bebederos tenían esta especie de... Bueno, acá le han puesto un grifo, obviamente no sabemos cómo debe haber sido esto, cómo debe haber funcionado en su momento, pero seguramente debe haber tenido algo similar que permitiera el paso, la apertura y el cierre del paso de agua para beberlo, para cargar alguna vasija. Acá tenemos un detalle, ven, de lo que eran esas sendas peatonales, en las calles de Pompeya, o reductores, digamos, de velocidad. Acá hay otra imagen. Y otro de los elementos de mobiliario que se descubrieron de lo que era el mobiliario urbano eran los termopolios. Los termopolios eran unos puestos de venta callejera, no eran como los McDonald's, digamos, pero eran unos puestos de venta callejera porque había gente que cocinaba en sus casas para los viajeros o para otros ciudadanos que compraban, que podían llegar a comprar la comida hecha. Entonces, afuera, en el exterior, estaban estas estructuras que tenían vasijas o tinajas en estos agujeros, donde se almacenaban bebidas y comidas para la venta. Entonces la gente que pasaba, ya les digo, los viajeros u otros habitantes de la ciudad, que fueran a comprar alimento a estos lugares, bueno, podían adquirirlos ahí. Era como tener un carribar, digamos, de la época. Acá hay otra imagen de estos termopolios. Este es el último que se descubrió en el año 2019, en una excavación que se hizo en el año 2019. Fíjense que incluso mantiene las pinturas, ¿no? Los frescos que tenía. Se ve perfectamente ahí el dibujo de un gallo, de un caballo, hay diferentes animales. Y además, lo interesante del descubrimiento es que descubrieron también en las tinajas restos de alimentos, de huesos de animales y de alimentos. Así que encontraron, bueno, restos de cerdo, de pollo, de hortalizas y de algunas frutas. Están ahí porque están muy silenciosos. Sí, sí. Vamos, Sí, acá estamos. estamos acá. Bueno. Esto era lo que era, esto da una idea, ¿no? Es una foto actual, pero da una idea de lo que eran esos puestos del mercado, que se armaban con estas telas y estructuras de madera. Esto es una fiesta que se hace para conmemorar precisamente lo que era el mercado romano en algunas ciudades europeas que fueron o que pertenecieron en algún momento al imperio romano, ¿no? Entonces, fíjense que hay gente vestida, hay alguna gente vestida como en la época, y, y entonces en esos festejos, en los que se venden alimentos también que se vendían en esa época, se organizan estos puestos a la manera de lo que eran los puestos de los mercados de la época.
Acá aparece por primera vez también la iluminación exterior, en el Imperio Romano. Si bien la iluminación de calles no apareció hasta como más o menos como, o aproximadamente como nosotros la conocemos, hasta el siglo XVIII. Ya en el Imperio Romano había iluminación, iluminación en las calles, principalmente a través de estas, de antorchas ¿eh? Muy parecidas a estas. La iluminación interior también, en las viviendas también se daba en algunos espacios por este tipo de antorchas. Este, y, pero la iluminación tal como la conocemos en las calles, había calles incluso que por ahí no se iluminaban porque eran, ya les digo, las calles de los barrios, a lo mejor donde vivía la gente más humilde, los barrios más periféricos, que incluso eran barrios, en el caso de Pompeya, que no tenían tan definida la estructura de la manzana y de la calle, sino que habían quedado más con el esquema de lo que eran las antiguas aldeas. También los puertos. Pompeya estaba muy cerca del mar, así que tenía puerto. Los puertos requerían de una infraestructura, como cualquier puerto, de muelles y de elementos para carga y para descarga, y acá también aparecen algunos elementos de mobiliario urbano, han quedado algunos rastros de eso, que servían, por ejemplo, para amarrar los barcos, ¿no? Otros elementos que encontramos pertenecientes a lo que era el mobiliario urbano de la época eran, bueno, los otros tipos, digamos, de pozos para almacenamiento de agua, los mecanismos para que funcionaran fuentes, alcantarillas relacionadas con lo que les comentaba antes de los desagües, las piedras miliares, que es lo que se cree que era la primera señalética urbana, que eran piedras que marcaban en las calles la distancia de 1000 pasos. Por eso se llamaban piedras miliares. También también han quedado rastros de que había algún tipo de identificación de la calle, si bien no como la conocemos ahora, con los nombres, como están ahora, que tienen los nombres de un prócer, sino que las calles se identificaban con alguna característica de una vivienda o de un edificio. ¿eh? Entonces eso se escribía en la pared y de esa manera, por ejemplo, casa de puerta roja, supónganse que hubiera sido. Entonces así la gente identificaba hacia dónde tenía que ir o cuál era la calle, ¿no? También una manera, digamos, de señalizar las calles diferente, obviamente, a como las señalizamos ahora. Y las piedras con orificios son unas piedras que se han encontrado que podían estar en el piso, en las veredas, o en los frentes de las viviendas, y que eran para atar los caballos o los carros de aquellos que los utilizaran como, como medio de transporte. Yo tengo ahora para mostrarles a ver, porque YouTube nos va